A sus 65 años, Antonio Banderas rompe su silencio. Lo hace sin maquillaje, sin cámaras, sin sonrisa. El actor más internacional de España, el hombre que conquistó Hollywood, París y el corazón de millones, decide hablar. Pero no de amor ni de éxito. Habla de decepción. En una entrevista íntima para un documental nunca estrenado, Banderas confiesa lo que durante décadas calló. Los nombres que marcaron su carrera, no por admiración, sino por traición. He compartido escena con genios, dice, mirando al suelo, pero también con almas vacías. Y entonces deja caer una frase que nadie olvidará. La fama no te cambia, solo te muestra quién eras cuando nadie miraba. Con esa frase, el mito andaluz abre una caja de Pandora. 5 nombres, 5 heridas, 5 verdades que el cine prefirió ocultar. Número 5. Mónica Bellucci. Fue la fascinación hecha persona. Mónica Bellucci, símbolo del deseo europeo, fue durante años la compañera de sueños de Antonio, en la pantalla y fuera de ella. Se conocieron en un festival en Roma. Entre flashes y copas, ella le dijo: «Tú eres el último caballero del cine». Él creyó en esas palabras. Tiempo después coincidieron en un rodaje. Antonio, apasionado, metódico, ella, magnética y distante. La química era perfecta en cámara, pero el hielo reinaba entre bastidores. No hablábamos, recuerda. Era como besar una estatua. Cuando la película se estrenó, Mónica declaró a la prensa: «Trabajar con Antonio fue como mirar un espejo que ya no devuelve reflejo». Esa frase lo destruyó. Comprendí que a veces el silencio es más cruel que el odio. Desde entonces, no se cruzaron más, pero cada vez que un periodista pronuncia su nombre, Antonio solo responde: «Algunos aman la belleza tanto, que terminan asesinándola». Número 4. Pedro Almodóvar. Ninguna historia duele más que la que empieza con gratitud. Pedro Almodóvar fue su maestro, su descubridor, su hermano mayor. Juntos cambiaron el cine español con La Ley del Deseo y Átame, la revolución de una generación. Pero detrás del color y del genio había una guerra silenciosa. Pedro me creó. Y después quiso poseerme, confiesa Antonio. En los años 90, cuando Banderas decidió probar suerte en Hollywood, Almodóvar se sintió traicionado. Me dijo: «Te vas con los americanos porque aquí ya no te miran lo suficiente». Décadas después, se reencontraron en dolor y gloria. Parecía una reconciliación, pero fue otra batalla. Según un asistente, Pedro le gritó durante una toma: «No actúes tanto, Antonio. El dolor se siente, no se interpreta». Antonio respondió con calma: «¿Y tú, Pedro? Deberías aprender a dejar de dirigir incluso cuando la cámara se apaga». Aquel día, el set entero quedó en silencio. En el estreno, se abrazaron frente a los fotógrafos, pero el hielo seguía. «Pedro me dio la vida», dice Banderas, «y como todo creador, quiso ser también mi verdugo». Número 3. Javier Bardem. Si hay una rivalidad que el cine español nunca quiso admitir, es esta. Javier Bardem, otro coloso del cine ibérico, representa todo lo que Antonio no es. La oscuridad frente al fuego, el gesto contenido frente a la pasión abierta. Él es la sombra. Yo, el reflejo, dice Antonio. Y entre sombra y reflejo siempre hay distancia. Durante un festival en Cannes, un periodista les pidió posar juntos. Bardem, sonriente, murmuró en voz baja: «Los mitos antiguos deberían saber cuándo retirarse». Antonio fingió no escucharlo, pero esa frase quedó grabada. Me di cuenta de que el respeto en esta profesión tiene fecha de caducidad. Años después, cuando Bardem ganó el Oscar, Banderas fue uno de los primeros en felicitarlo. Él respondió con un mensaje de 3 palabras: «Gracias, viejo amigo». «Viejo», repite Antonio con una sonrisa amarga. A veces la cortesía también puede ser un puñal. Desde entonces, no comparten ni escenario ni cena. Solo silencio.
Javier es un monstruo del talento. Concluye. Pero cuando un monstruo necesita alimentarse, lo primero que devora es la humildad. Número 2. Salma Hayek. De todos los nombres, el suyo duele distinto. Salma Hayek fue más que una amiga. Fue confidente, aliada, espejo y, según muchos, algo más. Se conocieron en el rodaje de Desperado. Dos fuerzas salvajes, dos idiomas distintos, la misma pasión. Nos unía el fuego, dice Antonio. Pero el fuego cuando se apaga, huele a ceniza. Durante años se apoyaron mutuamente, hasta que Hollywood los convirtió en competencia. En 2005, un productor eligió a Salma para un papel que Antonio soñaba dirigir. Ella aceptó sin contarle. No fue la traición lo que me dolió, confiesa. Fue su silencio. Cuando se reencontraron en un evento, Salma lo abrazó ante las cámaras y susurró: «Es solo trabajo». Antonio respondió en voz baja: «No, Salma, es la memoria». Años más tarde, ella habló de él en una entrevista. «Antonio es un volcán, pero incluso los volcanes se apagan». Él no respondió, pero en su diario escribió una sola frase: «Algunos amores sobreviven al tiempo, otros solo al recuerdo». Número 1. Johnny Depp. La relación más enigmática y dolorosa de todas. Johnny Depp y Antonio Banderas compartieron cámara en Once Upon a Time in Mexico. Dos íconos, dos energías opuestas, la calma elegante frente al caos absoluto. Johnny era luz y sombra a la vez, dice Antonio. Un genio, pero un genio que sangraba. Durante el rodaje, el vínculo fue inmediato. Había respeto, admiración y algo de miedo. Era imprevisible. Podía abrazarte con el alma o destruirte con una mirada. Con el paso de los años, la amistad se enfrió. Cuando estallaron los escándalos en torno a Depp, Antonio lo defendió públicamente. Nadie puede juzgar a un hombre cuando está roto. Johnny nunca respondió. Ni una llamada, ni un mensaje. Aprendí que hay silencios más dolorosos que la culpa, dice Banderas. Tiempo después, cuando Depp regresó a la pantalla, un periodista le preguntó por Antonio. Sonrió y dijo: «Algunos prefieren ser santos. Yo prefiero ser humano». Fue entonces cuando supe que el mito había devorado al hombre. Concluye. Hoy, pese a todo, Antonio no lo odia. Solo me entristece pensar que el talento, sin amor, se convierte en veneno. Cuando pronunció el último nombre, el silencio fue absoluto. «No los desprecio por maldad», dijo. «Los desprecio porque me recordaron lo que nunca quiero ser». Hizo una pausa. Su voz tembló apenas. «El éxito no te hace libre. Te encierra en un espejo donde todos te aplauden, menos tú». En ese instante, Banderas no hablaba solo de ellos, sino también de sí mismo. «He tenido que perderlo todo para entender que el arte no está en la cámara, está en la conciencia». Un productor presente aseguró que, después de esas palabras, Antonio rompió en lágrimas. «Fue el hombre, no el actor», dijo. Por primera vez en décadas, habló sin interpretar nada. Hoy, a sus 65 años, Antonio Banderas vive entre Málaga y Londres. Dirige su propio teatro, pinta, escribe y evita los grandes rodajes. «No quiero volver a ser el héroe», dice. «Quiero ser el hombre que sobrevivió a él». En su despacho, una frase escrita a mano cuelga sobre la puerta. «Si la fama es una jaula, que al menos sea de cristal, para ver el cielo». A veces, cuando le preguntan si se arrepiente de haber dicho aquellos 5 nombres, sonríe y responde: «No me arrepiento. Porque si el silencio protege a los culpables, prefiero que me odien por hablar». Y con esa frase, se levanta, apaga la luz y se va. El eco de su voz queda flotando, como una herida abierta en el corazón del cine. El problema no son las estrellas que caen, es que a veces, cuando miras arriba, descubres que tú también te has apagado.